Que creo que aquí es donde toca, o sea, si alguno es aquí creador de contenido, tocas tomar muy en cuenta que cuando vas a hacer este tipo de videos, tipo, vamos a analizar la tesis de este personaje, tomen muy en cuenta lo que el autor quería hacer con sus No, propias obras, no, qué es lo que te quería mostrar. yo ahí no No estoy de porque, acuerdo. no, me Yo ahí refiero a no que, estoy de acuerdo. no, o sea, me refiero a que, o sea, como por poner un ejemplo, yo hice un video sobre Ida Clanford, o sea, de The Old House, y yo lo asocié con una condición física que yo tengo, porque el personaje pasó por cosas que en- eran muy parecidas a lo que yo tenía, a experiencias que yo tenía. Pero para poder evitar tener una opinión muy sesgada, lo que hice fue investigar si habían ciertas cosas que Dana Terrance o alguien del staff del estudio tomó en cuenta a la hora de crear a Ida. Y pues ahí descubrí que sí, habían ciertas cosas que Dana tomó en cuenta de la experiencia con sus tías y con ella con una condición, aunque bueno, esto al final fue solo un rumor y no lo pude confirmar del todo bien, pero ya me daba un punto de que había algo que podía sacar ahí sin irme yo muy por las ramas. Sí, pero yo no Entonces, creo que sea tanto, yo no creo que sea tanto la intención del autor como que el propio texto admita esa interpretación. Porque piensa que hay textos donde no puedes saber la intención del autor. bueno, eso es un buen punto. Tal Ni vez, siquiera puedes. no, sí. Y los autores pueden mentir, pueden desdecirse, pueden no Pero la saber qué propia obra puede intención dar tenían. mensajes, pero la propia obra puede darme, con su propia construcción, dan a entender cuál era la tesis, por muy mal que Exacto. esté hecha. Es que, a ver, el punto aquí es que está todo este concepto de la muerte del autor. Ya les digo al tiro que no es la única forma de analizar, de enfrentar un texto. De hecho, es, o sea, si puedes acceder a la información sobre el autor, tener en cuenta el contexto de producción de una historia, es una forma muy válida por ejemplo, si yo hiciera un análisis de la obra de Hayao Miyazaki, que es una obra súper autoral, eh, obviamente voy a decir, a este señor le gustan los aviones y se nota, Sí. o le preocupa el ecologismo y se nota. O O sea, la guerra y hay se una nota. serie, claro, hay una serie de situaciones que están ahí y puedes, o sea, es súper lícito tener en cuenta eso. Pero no tiene, pero en la muerte del autor, como postura analítica, yo personalmente concuerdo bastante con ella, tengo mis matices, pero concuerdo bastante con ella. Tiene que ver con esto de que realmente, claro, en la teoría clásica de cómo de hermenéutica, digamos, de cómo se interpreta un texto, está la idea de que existen lecturas correctas, desviadas e incorrectas. Sí, Pero esto es muy problemático. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la correcta? La que está de acuerdo con la interpretación del autor. Pero hay autores que mienten, hay autores que no sabemos quiénes fueron, hay textos que no tienen autor, como toda la literatura oral. sí. Entonces, realmente al final no era tanto esto de la interpretación correcta, no terminaba por no ser tanto las intenciones del autor como lo que la academia había convenido que era. Y además se nota mucho porque hay interpretaciones que han ido variando a lo largo del tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo del Quijote. El Quijote cuando apareció era una novela humorística y una parodia nada más de las novelas de caballería. Sí, Más adelante en el romanticismo. Según Cervantes dijo que era literal una parodia a toda la era medieval Claro, pero en bueno, se Quijote. tomaba como una parodia y ya está. Sí, Sin mayor profundidad. Después, según los románticos, más adelante en el tiempo, se tomaba como la defensa de los ideales en una época en que han perdido sentido, porque los románticos eran intensos. muy Y intensos. después, llegando más a la contemporaneidad, la opinión más aceptada es que se trata de una persona que eligió estar loca, porque que realmente el Quijote no lo estaba, pero que elegía esa vida como fingiendo la locura porque no le gustaba su vida tal cual era y quería algo mejor. Tenía una crisis de edad. Sí, exacto, sí, tenía una crisis de la mediana edad y no le gustaba la realidad tal como era y eligió esta locura. Y es una interpretación muy bonita, pero la verdad es que nunca no vamos a poder saber cuánto de esto realmente era la intención de Cervantes, si Cervantes
lo puso ahí porque, aunque no se diera cuenta, él estaba pasando por una crisis de la mediana edad y Mediana estaba edad, harto de sí. su vida. O sea, no lo vamos a poder saber nunca, pero lo cierto es que el Quijote ha significado igualmente eso en las tres épocas. Entonces, yo creo que... Y otro ejemplo, por ejemplo, es el de Fahrenheit 451, que tú la Sí, lees, para el que no sepa, es una de las tres grandes distopías, de las tres grandes obras distópicas. Se trata de un mundo distópico en el cual los los libros están bomberos, prohibidos. sí, y los bomberos, en vez de que apagar incendios, queman libros. Claro, sí. Y el leer está prohibido y si alguien guarda libros, entran en su casa, le queman los libros y la gente llega al punto de aprenderse las obras literarias de memoria para que no se pierdan. Cuando le preguntaron a Ray Bradbury, él dijo que no era ningún alegato contra la censura, que solamente quería quejarse de que la gente veía mucha tele. Ah, Yo no sé si eso es cierto o no, si Ray Bradbury estaba mintiendo, pero no me importa. Ray, o sea, está bien, ok, es un alegato contra la censura. sí. Entonces, Sí he visto ese comentario boomer de que en la televisión o en los computadores se están matando a los jóvenes porque ya no leen. Entonces, tal vez Bradbury era un boomer y nunca nos dimos cuenta. no, probablemente lo era, pero lo que voy es que a lo que voy es que no importa, porque al final el texto admite esa lectura como un alegato contra la censura, porque son elementos que están ahí. Si te pongo un ejemplo, esto es un spoiler de mi vídeo, voy a usar el mismo ejemplo que usé en mi vídeo, que voy a usar en mi Vale, vídeo que dale. voy a sacar. Si yo tengo la Caperucita Roja, ¿ok? Que el autor no importa porque no existe, no hay aún ningún autor. Sí. Yo tengo la Caperucita Roja. Supongo que todo el mundo sabe cómo va el argumento de la Caperucita Roja, así que no voy a resumirlo. Alguien puede decir que la lectura, que el mensaje de la Caperucita Roja es que tengas cuidado con los animales peligrosos en el bosque, porque en la época, sobre todo en que se contaba este cuento en Alemania, los lobos efectivamente eran un peligro para la población rural. Entonces, Sí. y esa sería una lectura correcta, porque está en el texto. Otra persona podría decirte que en realidad el lobo es un poco una alegoría y que no es tanto con los animales que existen peligrosos del bosque, sino que es más una advertencia hacia los niños para que no hablen con desconocidos que pueden tener malas intenciones. Eso también es una lectura correcta. Eso también puede ser una lectura correcta. Y alguien más te puede decir que en realidad es una alusión a los abusos sexuales, a las agresiones sexuales. Y eso también puede ser una lectura correcta. Sobre todo si se tiene en cuenta la simbología de los lobos en aquella época. Sí. Las tres pueden ser correctas a la vez porque ni siquiera se contradicen. Sí, ninguna, o sea, ambas pueden significar, una metáfora puede significar muchas cosas. Claro, ahora si yo te digo que la Caperucita Roja es un alegato comunista porque habla de la depredación del capitalismo sobre los proletarios, y para basarme en eso te argumento que fíjate, es que la Caperucita tiene una capa roja, entonces entonces ahí no Ahí no. ya hay algo que está mal. No, y si me dicen, no, pero es que la muerte del autor, no, porque no estamos hablando de lo que dice el autor, estamos hablando de lo que dice el texto. Las interpretaciones, los textos, las historias están abiertas a la interpretación porque no te dicen las cosas de manera directa, pero siguen existiendo. La obra que leíste sigue existiendo. Sí. Lo otro es sustituirlo por un fanfic, digamos, como escribir un fanfic y pretender que ese es el original. Aunque aquí hay un asunto que me gustaría preguntar. En el caso de la Caperucita, como al ser un texto oral y no tener prácticamente autor, esto ha permitido que mucha gente ha podido hacer sus propias versiones de la Caperucita Roja. Si no estoy mal, los hermanos Grimm hicieron su versión y alguien en Alemania hizo su propia versión. Bueno, en realidad los hermanos Grimm... En realidad los hermanos Grimm, una punta, porque la gente suele pensar que los hermanos Grimm son autores. Los hermanos Grimm no fueron autores de los cuentos. Ellos simplemente los recopilaron. Los cuentos, de hecho, se los iba contando gente que iban buscando por ahí. Entiendo. Una recopilación. No es como Andersen. Andersen sí escribía los cuentos, pero ellos no. Ok. Pero aquí está el punto. O sea,
Hay muchas Sí. versiones que incluso han modificado ciertos finales de la Caperucita, porque hay de hecho versiones en donde el lobo se come a Caperucita y fin, no viene el cazador a romperle la barriga y cambiársela por piedras. Eh, no, Sí, eso en algunos no pasa. y hay versiones ya de autores donde el lobo es el bueno y es un juzgando. Sí. Y, o sea, Pero que hay de versiones de obras que no necesariamente son únicas, pero sí, sí de la que se habla, de la que tiene un montón de interpretaciones, es una. O sea, una se vuelve esta la más mediática. Como pasa en... Y aquí yo aquí empiezo a entender, porque sí toca al menos tomar en cuenta la ejecución de la obra. En el caso de la leyenda de Korra, en la tercera temporada, el villano de esa temporada es Sahir. Y ese villano es, es alguien anarquista. De hecho, los creadores de la serie dijeron esto: queremos hacer un villano que haga que los espectadores se cuestionen si de verdad estaban luchando en el mando correcto. Y entonces se le puede dar, y se les han dado, y yo le pienso dar una, varios análisis haciendo con esta perspectiva, con la perspectiva del anarquismo. Entonces, aquí es cuando uno pregunta, ¿qué pasa entonces aquí? ¿Se le puede dar esa misma interpretación que con la Caperucita, o si toca ser un poquito más delimitado con esto? O sea, tú dices de hacer a partir de una obra existente que tiene una interpretación. No creo que haya, realmente, un apunte, no creo que haya una obra que tenga una sola interpretación. Creo que siempre hay varias interpretaciones posibles. Lo que pasa es que esas interpretaciones tienen que funcionar con lo que el texto está proponiendo, digamos. ¿Me entiendes? O sea, lo que quiero por eso decir. dije, toca tomar en cuenta, por eso digo, toca tomar en cuenta a la hora de hacer estos análisis lo que la obra me está diciendo, para Claro, evitar irme por las ramas. la obra puedo decir distintas cosas según quién. El punto es eso, que tu interpretación funcione con lo que esta obra te está proponiendo, aunque sea algo súper alejado de lo que el autor pudiera pretender o no, digamos. Sí, entiendo. Pero ahora, si no me equivoco, tú lo que estás preguntando es qué pasa si yo agarro estas obras y hago mis fanfics, ¿no? Sí. Yo estoy absolutamente a favor del fanfic y del retelling y de todo eso. O sea, creo que precisamente la forma correcta de enfrentar este tipo de cosas es esa. Crear tus propias obras. Claro, no, sí. O cuestionar, o sea, yo personalmente creo que porque hay un tema que puede pasarte, ¿no? O sea, si una obra te da un mensaje, a ti te puede rechinar el mensaje que te está dando, moralmente. Si en una historia, por ejemplo, a mí me puede rechinar, ¿no? Que todas estas femme fatales, no versiones más modernas como Makima o así, sino todas estas femme fatales de la novela negra de cierta época, de los años 50, 40, todo este tema. Todas estas femme fatales al final son mujeres que viven libremente su sexualidad, que no están ahí para bailarle al protagonista de la historia y que terminan siendo domadas o que terminan siendo malvadas, ¿no? Pero esta idea de la mujer como la perdición del hombre, como Pandora, como Eva y tal. Entonces, a mí eso me puede rechinar, me rechina, obviamente. Eso no quiere decir que yo vaya a decir, no, esta mujer no era la villana de la historia, porque probablemente lo es, porque ser villano o no tiene que ver con la ideología que hay detrás, tiene que ver con un rol que tiene dentro de la historia. Sí. Entonces la pregunta no es tanto si el personaje es un villano o no, sino qué quiere decirme esta historia poniendo a este personaje en este rol. ¿Se entiende? Sí, ¿La diferencia? Es decir, ¿qué me está diciendo? Agarremos una entera. ¿Pandora es la villana del mito de Pandora? Uy, bueno, nos cagó la vida a todos los seres humanos. Sí. Pero ¿cuánto de esa complicidad fue ella? No, claro, pero el punto es, ¿qué quiere decir que el mito griego diga que es la curiosidad de la mujer la que llevó a abrir la caja y que la mujer es la madre de todas las desgracias del mundo? ¿Se entiende? Sí, ya. Puede dar esa interpretación.
Como, estoy en contra de... es como, entiendo lo que me quieres decir y estoy en Sí. desacuerdo. ¿Sí? Sí, uno puede estar en contra Claro, del porque al mensaje que final, quieren dar. O al al menos, final una historia es o al una de menos de cómo retórica. fue ejecutada. Claro, sí. Bueno, es que aquí también hay muchos temas. A veces es el mensaje, a veces es que el mensaje te puede gustar, pero hay elementos que te resultan contradictorios con ese mensaje. Y esto sí puede tener mil explicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay una historia que te habla en contra de la discriminación, pero después los propios protagonistas, que se supone que son los buenos, se la pasan discriminando a uno porque es más gordo o porque tiene pluma, Sí. ¿no? O no sé, o yo qué sé. La otra vez me acordé de un ejemplo de Harry Potter que fue madre mía, ¿no? Ay, Harry Potter, no. Hay una parte de... Yo soy de las que piensan que Harry Potter no tiene necesariamente unos malos mensajes de forma consciente en la historia, porque al final es una lucha contra un grupo de fascistas. Eso es lo Sí. que te plantea Harry Potter, es una lucha contra un grupo de fascistas. Lo que pasa es que después hay ciertos elementos que te hacen plantearte algunas cosas que son contradictorios con esta lucha contra el que oprime al diferente. Por ejemplo, hay una parte que yo no me acordaba, la había borrado de mi mente y la recordé y fue como, oh Dios mío, pero ¿en qué estaba pensando esta mujer? La de Que Hermione con los elfos. no, Ok. eso pienso que se ha exagerado bastante porque en realidad al final Hermione gana. Al final, o sea, sí Ok. que se reían de ella, pero al final ella gana. Ok, No, entiendo. el punto fue, lo que me dejó así como súper en shock fue que hay una parte en que te empiezan a mostrar que Draco Malfoy se está implicando más, le están exigiendo que se implique más con los mortífagos, ¿vale? Sí. Y se nota mucho que él no quiere, que lo hace pero obligado. Y es una situación terrible porque es un adolescente que no tiene básicamente ningún refuerzo positivo del otro lado, ¿no? O sea, nadie le tiende una mano porque está con los de Slytherin, que son horribles Sí. todos, ¿no? Y Sí, entonces todos, está en esa todos, situación. todos son horribles con él. Nadie intenta Claro, decirle no, algo. Ni no hay siquiera nadie. Snape. Snape, ni siquiera Snape, porque Snape lo medio protege, pero lo que hace para protegerle es como si haz lo que te dicen para que no te maten. Sí. No hay nadie que haga algo distinto con él, ¿no? Que se plantee, oye, igual este chico, no, igual fascista no se hace. Bueno, entonces la cosa Sí, es que la cosa es que él está mal y sufre, y en una parte, en el sexto libro, está llorando en el baño. Sí. Y Harry lo oye, se da cuenta de que Draco Malfoy está llorando en el baño, y entonces Y empiezan. se le ocurre la fantástica idea de probar en él un hechizo que no sabe lo que hace, que sale en el libro del príncipe mestizo. Sí, yo me acuerdo de esa escena y yo dije, Harry fue muy estúpido. Es como, y casi lo mata. Sí, de no Usar- ser por usar Snape. en enemigos. De no ser por Snape, él lo hubiera matado ahí. Y es como, bro. Y eso lo hace el héroe. Y está bien que los héroes no sean perfectos, pero es que casi lo Pero mata. nunca se lo recriminan. Nunca se lo recriminan. No, y y además es que, y es como, no, pero es que Draco Malfoy es malo. Draco Malfoy no era malo. O sea, precisamente está llorando, o sea, incluso si Está fuera llorando una porque persona, tenía. Sí. atacar a una persona en un momento de debilidad así es súper innoble. Y eso es súper contradictorio con cualquier mensaje positivo que me hayas querido dar, J.K. Sí. Rowling. Entonces, yo creo que ahí está ese tema. Pero en concreto con pero eso es un caso distinto. Claro, me dice aquí Albert que es un niño culpable, como los de Sí. Gundam. Como los de Gundam Iron Blood Orphans, cuando dice está mal matar niños inocentes, pero niños culpables. Pero culpables. Pero eso yo creo que eso es un caso diferente que cuando el mensaje en sí de la obra es como ok, pero no. Sí, o sea, Eso es como esto es más un entiendo lo que me quieres decir y está muy bien, pero quizás deberías haber elegido una mejor forma de decírmelo. Esto es como entiendo lo que me quieres decir. Sí. Está mal.
Está mal. Entiendo lo que Y me creo quieres que en decir y parte, está mal. creo que en parte es porque la señora que no voy a mencionar, eh, como que La sí J acá. intenta, sí, Jota. en fin, la- en fin, ¿no? Esta persona como que sí tiene esa intención de decir, mire, hay ciertos problemas, o sea, en su propia obra, hay ciertas cosas que en nuestro propio sistema están mal, pero nunca se cuestiona si en realidad las cosas que están mal en realidad crearon a este tipo de personas. En vez de decir, Claro. es que estas personas nacieron así, son malas y por eso no Claro, merecen o ni el sea, perdón. en ese sentido hay un montón de problemas, pero O sea, si en se cae en un concreto, charco, si se cae en un charco, sí, tú lo escupes. No le das la claro, mano. claro, sí, es que a mí me dejó, o sea, es que yo te juro que me debe haber parecido tan horrible esa escena cuando la leí de niña que la borré de mi mente. La eliminé, la recorté, Porque, la dije. porque es que en este aspecto, o sea, se le puede criticar muchas cosas a Naruto, pero al menos en este aspecto sí lo hicieron bien. O sea, sí decían, estos villanos son gente muy cruel, pero se da a Bueno, entender que no pudieron haberlo sido, sé. pero pudieron haberlo sido por las propias sistemas de gobierno que tenían. Sí, tampoco sé si lo hace tan bien, pero por lo Pues menos no, sí tampoco. tiene ese. Pero por lo menos tiene ese punto, ¿no? Pero para mí esto es como distinto a lo. Es que, sí, miren, así como reconduciendo al tema que nos llevaba, Sí, si hemos dado todas estas vueltas alrededor de lo de las interpretaciones y de qué es concordar y no con la obra y todo eso, es porque al menos yo personalmente creo que aquí hay un problema de que hay cierto grupo ideológico, ¿vale? Que ciertas influencias de cierto grupo ideológico que se encuentran que no tienen obras que los avalen. Porque sí. es muy raro a día de hoy en día, que una obra, o sea, las habrá, pero en lo que es nuestra más media, en lo que es de obras masivas, la cultura pop, es muy raro que una obra te diga, sí, para ser nazi está bien. Entonces, y esta gente es un poco nazi. Sí. Y ustedes pensarán que estoy exagerando, pero cuando yo me quejé del tema de Frollo, y además lo puse como riéndome, como diciendo, bueno, deben ser 3 gatos los que consideran que este tipo en realidad no era malo, vinieron muchas personas, y recopilé las capturas, vinieron muchas personas a dejarme mensajes sobre cómo lo que Frollo decía estaba bien en su época y su contexto. Yo me acuerdo que uno dijo que los gitanos, o sea, que la historia del No Jurado de Notre Dame es como las narconovelas, o sea, nos están mostrando a los buenos como Sí. los malos como los buenos, y yo, uy, no, hombre, o sea, al menos sabes No, cómo no, funciona no, el no. narcotráfico. Sí, o sea, mira, trigger warning de gitanofobia, ¿ok? Sí, Sí, gente, o sea, me vinieron gente diciéndome de verdad, diciendo que los gitanos eran criminales y que por lo tanto, como esta gente además se suele estar a favor de la pena de muerte y de este tipo de cosas y de tomarse la justicia por mano propia, que es algo, Sí. incluso una cosa es la pena de muerte, con la que no concuerdo, pero puedo Yo llegar a tampoco. entender el debate. Pero una cosa es eso y una cosa, pero puedo llegar a entender el debate, pero otra es una es esa y otra cosa es tomarse la justicia por mano propia linchando públicamente a alguien. Pero esta gente está Sí. a favor de este tipo de cosas. Y entonces, claro, como los gitanos son, hay que matar a los criminales. Y los gitanos son criminales, ergo, Son, ¿se hay que entiende? matarlos. Entonces, Sí, y es que realmente, o sea, estoy buscando la captura las capturas para leerles, pero Uy. había unos comentarios que decían que me dejaron pasmada, porque lo decían en serio. Y después busqué y encontré el video que era fuente de esos comentarios para que vean que sí afecta. Sí. Dice, ¿Cuánto tiempo? si te refieres al comentario, pues sí, claramente no tomó en cuenta que el trabajo de Frollo era mantener la paz y seguridad de París a cualquier costo, además de que la vida de esos niños estuvo en peligro por la culpa de la irresponsabilidad de sus padres.
Frollo era un gran defensor de París y perseguían personas ilegales que desataban el crimen y la forma de vida ponía en riesgo a menores de edad, como fue en el caso de Esmeralda. Ah, gracias por preocuparte por Esmeralda. Pero si Esmeralda está bien. Gracias por preocuparte por Esmeralda. Después dice, este me citó y dice: un villano te puede caer mal y lo puedes odiar, pero que sus acciones estén justificadas no significa que esté libre o culpado de ellas. Frollo sí estaba cegado por su deseo con una gitana y obsesionado por su condición religiosa, pero su causa contra los gitanos no era ningún disparate. Y la secuela de la película, que es pésima, cabe recordar, gracias por aclararlo. Horrible. Me imagino. Le acaba dando la razón sobre los gitanos, pues el villano acabó siendo un gitano que tenía secuestrado a una chica y al hijo de Esmeralda y Febo. Sí, Frollo era despiadado y cuestionable, pero para la época de sus historias pocas cosas se podían hacer para mantener a raya a los criminales. Bueno, no voy a leer más, pero... No, yo no quiero ver más. Yo no quiero oír más. Voy a limpiar la boca. Pero me entienden sangran lo que los quiero oídos. decir. Sí. Pero me entienden lo que quiero decir, ¿no? Y esto afecta. O sea, que un tipo agarre, se ponga con una pose de intelectual y le diga a un montón de gente que quiero creer que son menores de edad, porque me niego a creer que sean mayores de edad, que pues Frollo tenía razón, y tenía razón porque en su vídeo, que me lo tuve que ver, dice textualmente: todo el mundo sabe que allá donde van los gitanos los acompaña el crimen. Sí. Los acompaña el crimen. O sea, yo quiero decir, o sea, ven que no exagero con lo del fascismo y lo de la extrema derecha. Entonces el punto es, yo creo que aquí hay un tema yo creo que, miren, porque hay mucha gente que fuerza discursos, o sea, dentro de las historias, dentro de las interpretaciones que se puede hacer, todo el tiempo vamos a encontrarnos con gente que fuerza discursos dentro de sus historias para que se acomoden a lo que a ellos les gusta, sea para justificar el personaje que les da penita y que en realidad quieren que sea su juzgando porque I can fix him. Eso lo vemos mucho en las lectoras de Modao Sushi. No sé si sigue Kian Bei por ahí, pero la vemos mucho. Ni siquiera tenemos que irnos tan a la ficción. Se puede ver en cosas más adolescentes, como Bajo la misma estrella. Sí, no, o sea, eso de justificar al personaje malo porque es sexy y te da penita, y entonces fuerzas el discurso para que tu fanfic, donde no es tan mala persona, sea real. Eso pasa. También pasa, para ser justos, porque estábamos hablando de extrema derecha, la izquierda también fuerza discursos, y fuerza críticas. Yo he visto, y no estoy hablando de las terfas que se apropiaron de Nana. Suelten Nana. Sí. y de masas, y tampoco estoy hablando de estos como especie de comunistas conservadores tipo Armesilla. Tampoco estoy hablando de eso, sino hablando de gente progresista dentro del feminismo y todo, que bueno, serás muy feminista pero no sabes leer, ¿no? O sea, por ejemplo, lo hablaba con una amiga el otro día, ¿no? Que decían que esta crítica de que la sirenita pierde su voz y abandona a su familia por culpa de un hombre, ¿no? Y eso no es así. O sea, tú empiezas a ver la película y ella tiene una cueva llena de tenedores. Sí. No, ella ya empezamos mal. Claro, ella tiene una cueva llena de tenedores, ella quiere salir del mar, y cuando después conoce al tipo y le gusta, pero la verdad es que lo que la lleva a irse es cuando se pelea con su padre y su padre destruye su cueva de tenedores, y entonces dice ella: me voy. O sea, realmente aquí el que la fuerza a hacer eso es su padre. Es su padre, sí. Es su padre, y ella lo que está buscando es libertad, y bueno, pues sí, se enamora en el camino y todo lo que tú quieras, pero no es una historia, o sea, ahí, y no niego que la película pueda tener aspectos machistas que hayan envejecido mal, pero ese no es uno. Vamos, se hizo ¿no? en los 80, tiene sentido. Pero ese no es uno. También lo dicen de Kimi ni Todoke. Hace unos años había una chica que tenía un vídeo hablando sobre el machismo en el anime, tesis con la que podía concordar, yo me acuerdo. Pero no concordo con los argumentos que daba, y criticaba a Kimi ni Todoke diciendo que ella cambiaba para gustarle al interés amoroso Sawako. Y eso es mentira, es mentira, sí. O sea,
Es mentira, tú ves el anime. Yo me acuerdo que esa chica le cayó mucho hate. O sea, Sí. y a este punto no sé qué video fue peor. Porque No, bueno, esta era una situación muy graciosa porque su vídeo a mí no me pareció bueno. Era no, a mí bastante. tampoco. No concuerdo para nada con los argumentos. O sea, como digo, concuerdo con su tesis, no concuerdo con nada más. Con los argumentos. Entonces me puse a ver las videorespuestas que le habían hecho para ver si alguna. Y era tan fácil desarmarle el argumento, era tan fácil y ninguno lo hacía. Todos decían cosas súper estúpidas. Me acuerdo uno que decía: no, es que el shoujo es de romance, porque eso es lo que le gusta a las chicas, ¿qué tiene de malo? Y es como, no, pedazo de imbécil, podrías haber dicho que el shoujo no es romance, maldita sea. Pero bueno, en fin, el punto es que decía yo vi uno que decía, o sea, como en ese video ella tocaba sobre el tema de pues que en los trenes japoneses hay una sección para hombres y uno para mujeres. Uno salió diciendo, ya les dieron la solución al problema y se siguen quejando. Yo, es el mismo que digo yo, que decía, pues es que a las chicas les gusta el rosa, y es como, pero será así. Es el mismo, pero bueno, la cosa es que independientemente de eso, la crítica que ella hacía de Kimi Todoke era que ella cambiaba para gustarle al interés amoroso, y eso es falso, porque cuando tú ves Kimi Todoke, ella quiere cambiar desde el principio. De hecho es un personaje bastante parecido a Mob de Mob Psycho ese sentido. Ella quiere cambiar desde el principio porque le gusta la ropa bonita, le gustan las cosas bonitas y quiere tener amigos, pero es muy tímida, tiene ansiedad social, le cuesta. Y entonces conoce a un chico que es todo lo contrario que ella, y se hacen amigos, y ese le interesa amoroso, pero primero es su amigo, y la apoya. Y es un apoyo a través del cual ella logra abrirse con su clase, conseguir amigas y todo. Y después tienen una cita y se arregla, lo cual es normal. Porque cualquier chica de 15, 16 años, 15 creo que tienen, cuando sale con el chico que le gusta, se va a arreglar. ¿Y qué tiene de malo? Sí. O sea, te puedes arreglar para salir hasta con tus amigos, ¿no? Y además eso, o sea, ella incluso también por su propia comodidad. Claro, y además... Y no tiene nada de malo, o sea. Claro, y además ella también quería vestirse con ese tipo de ropa y atreverse a ese tipo de cosas. Es la premisa de la serie. Entonces, y claro, este tipo de críticas que se esfuerzan desde la izquierda me parecen problemáticas, porque dan una idea pueden dar ideas bastante terribles, como que enamorarte te hace débil, como que apoyarte en tu pareja te hace débil o dependiente, o como que las mujeres se visten bonitas para un otro, lo cual paradójicamente eso es un argumento muy machista que se usa para justificar agresiones sexuales. De hecho yo hablé de esto en un video de Rarity con cómo se relacionaba la mujer. Sí. Me gustó mucho el de My Little, el de Rarity. Pues sí, la izquierda hace este tipo de cosas, sí, también pueden ser malas. Pero personalmente siento que no son tan virulentas, ¿vale? Por lo menos que no son tan virulentas, porque esta conversación ya se tuvo bastante, en general. O sea, siempre van a salir cosas, pero siento que no son tan virulentas, porque además se enfocan mucho en forzar una crítica, no en endiosar a un personaje. Entonces es mucho más fácil comprarte el que te dice la película de tu infancia que te gustaba, esa te da la razón, que decirte el anime de tu infancia ese que te gustaba es una mierda, es mucho más, ¿se entiende? Entonces sí, se entiende. Y además personalmente creo que al final la intención no es tan mala, porque yo también tengo mi posición ideológica y quiero creer que este tipo de críticas salían. Todo el mundo la tiene. Claro, y creo que este tipo de críticas querían apelar de forma muy mala y con resultados perjudiciales, pero su intención era apelar a que se hicieran personajes más emancipados y todo el tema. Sigue estando mal, y pasa, no es que la izquierda sea inocente de esto. Ahora, que el problema que tengo con la derecha, que están utilizando películas de Disney para convencer a un montón de niños que matar gitanos está bien. Sí, eso sí es horrible. Y lo están haciendo a propósito. O sea, la persona de la que estamos... O sea, y es que uno los ve y uno es fácil de decir,
no solo con los argumentos de la película, sino con argumentos propios del personaje, porque está mal, o sea, la base que tienen para justificar es muy débil. De hecho, yo lo hablé esto es lo que yo dije en ese hilo que yo dije sobre los villanos, tenía razón. Yo argumenté con 3 villanos que había escuchado muchísimo para ese entonces. ¿Qué pasaba? Makoto Shishio, Amon de la leyenda de Korra y Stein de Boku no Hero. Y en ambos yo utilicé los mismos argumentos que había en la obra para decir, ¿están seguros que tienen razón? Porque la misma obra nos está dando a entender que no, o sea, que no tienen razón. De que en además hay otro punto. Ni siquiera en su ideología, porque mucha gente dice que es por metodología que no están a favor de ellos, pero es que hasta incluso en metodología se ve, en ideología se ve que falta peso argumentativo, sí. Pero aún así, si un villano, porque esto también es un punto, o sea, que eso también me parece preocupante, de que mucho de este tipo de discurso que surge se basa en la idea de que el fin justifica los medios. Sí. Y a mí en lo personal esa actitud es muy nociva porque dan a entender que este tipo de personas no quieren asumir consecuencias de algún mal que vayan a hacer. Es como, puta, mira, lo siento mucho, lo de O'Hara fue muy triste, pero era un mal necesario. Destruimos un montón de información que podría ayudar a millones de personas. Tal vez ahí estaba la cura del cáncer. Masacramos a la población de la isla, pero era un mal necesario. Mal necesario. No, entonces, aquí el punto aquí es eso, o sea, yo también encuentro muy peligroso argumentar que el villano tiene razón, que el villano tiene razón y que está bien. Porque a lo mejor, claro, en este punto que decíamos, ¿no? De que las obras tienen su posición, ¿no? Y uno puede estar de acuerdo con ella o no, porque te puede rechinar. Puede pasar que efectivamente aparezca un villano y tú digas, bueno, tiene razón, ¿no? Puede pasar. Sí, hay obras, sí puede pasar. Hay obras que se han dicho, oye, este villano puede que haya hecho cosas horribles, pero viene porque en el mundo en que vivimos actualmente no se toma en cuenta ciertas cosas que él está defendiendo. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de un villano que creo que tiene la razón. La rubia mala de High School Musical. Tenía razón. Sharpay. Sharpay tenía razón. Agarraron, vino una tipa que no tenía ningún tipo de estudio, que no tenía nada que ver con nada y de repente así de la nada de las buenas le quitó su papel. Sí, y lo peor es que se preparaba se preparaba mucho para el teatro. Eso quiere decir que ella no es la antagonista de la película, que no es la mala de la película, que no actúa mal. No. ¿Tenía razón? Sí. Sí. Vale, entonces, o sea, y más en la segunda, que en la segunda sí le subieron bien, ¿no? Entonces, bueno, pero yo hablo de la primera. La primera, ella tenía razón. Vale. Entonces, pero el punto es que no deja de ser la antagonista por lo que a mí me parezca que tenga razón. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con la película. Sí. Porque la película es un mensaje, es una retórica, y yo digo que no tiene razón la película. O sea, se supone que quiere tocar ciertos temas sobre, pues, por así decirlo, de romper el status quo y de decir que si tú quieres bailar o hacer deporte, pues está bien, no te hace menos hombrecito o menos deportista. Vamos a partir por un tema de que la película da una imagen súper distorsionada de la realidad, porque los del club Pero ahí es donde está el problema de su tesis, sí. Los del club de teatro siempre hemos sido unos frikis. Sí. Nunca tienen plata los clubes de teatro, siempre son frikis, son marginales y a nadie los quiere. A nadie les gusta. Entonces, pero bueno, el punto es que te puedes encontrar con un villano que tenga razón, pero no puedes, pero si este villano hace cosas malas, ¿no? Tampoco puedes decir, tenía razón y estaba justificado lo que hacía. No, aunque tenga razón, si hace cosas deleznables,
sigue siendo un villano porque siendo el un fin no villano. justifica los medios. Sí. También O pasa sea, por lo con... O sea, con otro villano que me pasa, esto ya es con animaciones, es con Tai Lung de Kung Fu Panda. O sea, él estaba enojado con Shifu porque pues no fue guerrero dragón y Shifu le había literalmente lavado el cerebro para decir, tú vas a ser el guerrero dragón. Entonces, él tenía razones para estar enojado con Shifu, porque se molió los huesos para poder hacer algo que no iba a hacer. Pero eso no quita que lo que hizo estuvo mal, o sea, destruyó Claro, un valle completo y quería tomar ese rollo por la fuerza. exacto. Ese es un muy buen ejemplo. Que tenga razón no quiere decir que deje de ser una mala persona. O Sí, que moralmente esté mal, ¿no? Entonces ahí en todo caso, creo que Kung Fu Panda lo trata bien, el tema. sí, Pero, trata muy bien el tema. Porque de paso es lo otro, pero el final, el mensaje de esa película es que no hay algo que te haga ser mejor que los demás, todo es esfuerzo y dedicación. claro, Pero y Tai que Lung ese no se dio discurso cuenta de eso. fue... Pero no se dio cuenta y hay una culpa en el Shifu. Me encanta que se llame Shifu porque le dicen maestro Shifu, que es como Maestro decirle Shifu. maestro, maestro. Es que Shifu Sí, es maestro, entonces como maestro, maestro. Eh, tengo un maestro que se llama maestro. Bueno, en maestro. fin, Uy. claro, pero si en Kung Fu Panda no trataran todo este tema de la culpa que tiene el Shifu y todo, y simplemente dijeran, no, mira, es que el rencor es malo, jaja, estúpido, pringado. Entonces sería cuestionable. Obviamente uno podría decir, mira, película, estás mal. Pero eso no querría decir que el tipo deja de ser malo, que deja Sí, de de ser un hecho villano. Porque, es un villano de manual y uno muy bueno. claro. Entonces, yo, así como para resumir, creo que en realidad esto es una estrategia que están usando ciertas personas para manipular a una audiencia impresionable y Sí, acercarla a su ideología política a través de los referentes culturales que comparten. Porque van a obras supermasivas que son para niños y además con unos análisis muy someros, porque si quisieran compartir, lo que decíamos, el Rey León tiene un discurso realmente conservador en ella, ¿no? Entonces, sí. si quisieras construir un discurso, decir, miren, esta película del Rey León nos da la razón, hay un orden social de las cosas que se debe mantener, la monarquía es buena, Es podrían bueno. hacerlo. Pero Sí. no lo van a hacer porque necesitan esta figura como carismática en la cual reconocerse y decir, ¡buah, soy literal yo! Voy a comer papas fritas como Kira. No sé, voy a comer papas fritas como si fuera Light Yagami. Y creo que y son estrategias al final de manipulación para forzar este discurso dentro de las historias y acercar a gente a su ideología, porque claro, son los que están despiertos, son los inteligentes, son los que vieron el relato oculto que la gente te quiere ocultar, pero que está ahí. De hecho, si te fijas, tiene incluso paralelismos con ciertas teorías de la conspiración. Sí, muchísimos. Y no sé, ¿qué podemos hacer? He visto gente diciendo que con lo de que con el jorobado de Notre Dame era dizque una forma de decir que los pelirrojos estaban dominando el medio porque Quasimodo era pelirrojo y uno es como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Yo lo que te quiero preguntar a ti ahora, y le quiero preguntar también a la gente que está escuchando, Sí, pues creo que sí. Ya ahorita voy a darles ¿qué espacio a los... hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con esta gente?